La leyenda que hoy les traigo es originaria de Cuba y es basada en hechos reales. Espero que disfruten de esta leyenda. La sombra del esclavo maldito. Mi nombre es Ernesto Valdés, y juro por mi vida que todo lo que voy a contar es real. Nunca quise hablar de esto, pero la gente debe saber que hay cosas en esta tierra que es mejor no despertar. Nací en una vieja finca en Matanzas, una de esas haciendas azucareras que prosperaron gracias al sudor y la sangre de los esclavos. Mi abuelo siempre decía que la tierra estaba maldita, pero nunca quiso explicar por qué. Solo repetía una y otra vez: no camines solo de noche. No vayas al trapiche. Y nunca, nunca, le hables al hombre sin rostro. Cuando era niño, esas palabras me parecían cuentos para asustar a los pequeños, pero cuando cumplí 15 años, comprendí que no era una advertencia, sino una súplica desesperada. La primera noche era una noche oscura, sin luna, de esas en las que el viento aúlla como un lamento. Mis padres habían salido al pueblo y me quedé solo en la casa. Por simple curiosidad y desobediencia, decidí caminar hasta el viejo trapiche abandonado, ese que se usaba en tiempos de la esclavitud. Mi abuelo me había dicho que allí pasaban cosas extrañas, que los espíritus de los esclavos aún lloraban en la oscuridad. Pero yo era joven y necio. Cuando llegué al trapiche, el aire se volvió pesado, como si algo invisible me rodeara. Las sombras parecían moverse a mi alrededor, pero pensé que era solo mi imaginación. Entré en la estructura en ruinas y noté que el suelo estaba húmedo, como si alguien hubiera derramado agua, o sangre. Y entonces lo escuché. Un lamento largo, profundo, como si el mismo infierno hubiera abierto sus puertas. Quise salir corriendo, pero mis pies no respondían. Entonces, en un rincón oscuro, lo vi. Era una sombra alta, más negra que la noche misma. No tenía rostro, solo un vacío infinito donde debían estar sus ojos. Se movía lentamente hacia mí, y cuando traté de gritar, no pude. Mi voz se ahogó en mi garganta. La sombra levantó una mano y me señaló. Sentí que el aire me faltaba, que algo invisible apretaba mi pecho. Estaba seguro de que iba a morir. El pasado maldito. De repente, un grito rompió el silencio. Era mi abuelo, que había venido a buscarme. Me jaló del brazo y me sacó del trapiche a la fuerza. Solo cuando estuvimos lejos me permitió hablar. Nunca más vuelvas allí. Me gritó con furia, pero también con miedo en los ojos. Ya lo has visto, ¿verdad? Has visto al esclavo sin rostro. Esa noche, mi abuelo me contó la historia. Décadas atrás, en la época de la colonia, hubo un esclavo llamado Tomás. Era un hombre fuerte, de espíritu rebelde, que se negó a doblegarse ante su amo. Lo castigaron con látigos, lo privaron de comida, pero él nunca se rindió. Hasta que un día, su amo decidió darle un escarmiento peor. Lo llevaron al trapiche y lo ataron a la rueda del molino. Frente a todos los demás esclavos, lo hicieron girar como si fuera una simple bestia. Su piel se desgarró, sus huesos crujieron, pero no gritó. No les dio el placer de su dolor. Pero lo peor llegó después. Para que nadie más se atreviera a desafiar a su amo, le cortaron el rostro con un machete. Lo dejaron morir allí, en la oscuridad, con su alma atrapada en aquel sitio maldito. Desde entonces, dicen que Tomás nunca se fue. Su espíritu vaga por la plantación, buscando venganza. Y cualquiera que se acerque demasiado, se lo lleva con él. El regreso de la sombra después de aquella noche, jamás volví al trapiche. Pero algo cambió en mí. Comencé a escuchar susurros en la madrugada, golpes en las paredes, pasos en los pasillos cuando todos dormían. Hasta que una noche, lo vi otra vez. Estaba parado en la puerta de mi cuarto. La misma sombra oscura, el mismo vacío donde deberían estar sus ojos. Esta vez no huyó. Avanzó lentamente hacia mí, y cuando estuve a punto de gritar, habló con una voz que no era de este mundo. Tú, me, viste, no recuerdo qué pasó después.
Me encontraron al día siguiente, desmayado en el suelo con un rastro de ceniza alrededor de mi cama. Mi abuelo decidió que debíamos irnos de la finca. Vendimos la casa y nos mudamos a otro pueblo, lejos de Matanzas. Pero aunque pasaron los años, nunca dejé de sentir su presencia. A veces, en la noche, aún escucho susurros en mi oído. Y sé que, tarde o temprano, vendrá por mí. Porque una vez que lo has visto, ya no hay escapatoria.